Que Yahweh te bendiga en este momento que estés viendo este video, que los cielos estén abiertos a tu favor y que nuestro Padre Celestial te dé la oportunidad y el entendimiento de lo que te vamos a impartir a través de este contenido que sé que va a ser de mucha bendición sobre tu vida. De lo que te quiero venir a hablar ahora de parte de Yahweh es cómo construir pensamientos espirituales, pensamientos del cielo, cómo construir pensamientos de Dios en mi mente. He notado en el caminar de mis días, de mis años, de mi tiempo en lo que es el evangelio, de estar en congregaciones, de ministerio y todo eso, que muchas personas no tienen la menor idea de cómo es la voz de Dios, por la razón de que ni siquiera tienen la menor idea de cómo construir su propio pensamiento, cómo habla él mismo, cómo habla su propia conciencia. Mucha gente no sabe identificar su conciencia y tienen el error generalmente de creer que fue Dios que le habló, cuando en realidad fue su conciencia. Confunden la voz de el enemigo con la voz de Dios también por el mismo error de no tener una idea de cómo se construye un pensamiento. Entonces, muchas personas tienen una costumbre, una cultura, una idiosincrasia que cree que es correcta, que está bien porque tiene toda su vida haciéndola y no sabe que fue inducido, que fue enseñado, que se le acondicionó para tener esa actitud que asume en diferentes escenarios. No solamente son los traumas, también hay doctrinamiento que se te da a nivel generalizado y la gente cree que lo asume y decidió por sí mismo, pero no, fue toda una manipulación en sentido general. Ahora bien, ¿cómo yo construyo un pensamiento propio? Aquí vengo con las herramientas de cómo tú debes de construir pensamientos espirituales. ¿Cómo construyo pensamientos espirituales? ¿Cómo sé que los pensamientos que me llegan son míos o no son míos? Quiero hacer una aclaración. Muchas de las enseñanzas que imparto aquí en mi canal tienen que ver más con experiencias personales y saco filtraciones, filtro algunas experiencias que puedo compartir aquí que le pueden dar buen resultado a quien va a pasar por ese mismo camino. Pero no es algo genérico para todo el mundo. Simplemente trato de iluminar a aquellos que están pasando por el camino que ya yo pasé. Probablemente a ti no te funcione porque no estás pasando por el camino que tienen que ver con esas señales de la enseñanza que doy en este canal. Pero si estás pasando por ese camino, te vas a dar cuenta y vas a entender por qué te está sucediendo lo que te ocurre en la actualidad. Ya de luego de esta aclaración, continuamos de cómo yo puedo construir pensamientos espirituales. Bueno, la gente no tiene como un concepto acá en el occidente de por qué actúa, de cómo actúa, y mucho menos tampoco se pone a detener qué ve, qué contenido ve, ya sea en las redes sociales o en su televisión. Muchas películas, muchas series, muchos programas tienen una agenda para manipular al mundo y usted simplemente lo ve como entretenimiento. Y eso es lo que te venden, entretenimiento. Pero ellos saben que lo que tú ves, el cerebro lo absorbe, pasa a la subconsciente y tú te comportas de una manera que
tú no tienes una conciencia plena de por qué te comportas de X manera. Y a veces cuando ya entras en sí, cuando ya estás consciente, después de que pase X momentos de shock, tú dices, ¿por qué reaccioné así? Sencillo. Introdujeron un pensamiento, te doctrinaron y no te diste cuenta. Ahora, ¿cómo yo construyo un sistema de pensamiento? Primero tú tienes que romper con todo lo que tú conoces. O sea, si tú entiendes que X filosofía te enseñó tal cosa, tú, o sea, tienes ese conocimiento de esa filosofía, pero tú no puedes tenerla como un credo, como un estilo de vida, como que simplemente voy a hacer esa filosofía y punto. Empezando por ahí, tienes que romper, desligarte con esa filosofía X. Ejemplo, si eres de un partido político X en tu país y tu partido político tiene una ideología, esa no puede ser tu, tu vida principal. Tú tienes que tener un sistema propio de pensamiento por encima de esa ideología. No es que tú le vas a estar faltando el respeto a toda filosofía o ideología. No. Es que la ideología o filosofía de X cosa, ya sea de un partido político o una religión, no puede ser impuesta por un segundo o un tercero en tu vida. Tú tienes que saber decidir qué pensamiento va a ser el tuyo. Porque si decides que una filosofía X de cualquier organización es la que va a regir tu vida, entonces tú no tienes un pensamiento propio, aunque tú defiendas eso. Sigo explicando. Cuando tú lees cualquier libro de cualquier literatura, de una manera u otra, ese autor implanta un pensamiento en tu subconsciente. ¿Tú lo aceptas o no? Ahora, si tú no sabes que eso ocurre, serás seducido a tener un pensamiento que tú no sabes de dónde vino y tú crees que fue una idea que salió de ti, pero tuvo que ver con lo que leíste. Entonces, tienes que tener en cuenta lo que ves, porque desde lo que ves es que van a venir las ideas y pensamientos, y eso es lo que va a regir tu vida. Empezando por ahí es que tú debes de saber cómo construir pensamientos. Te estoy diciendo las cuestiones básicas de cómo construir un sistema de pensamiento que te permita actuar por encima de las circunstancias. No como mucha gente que dice, bueno, esta circunstancia me conviene, voy por ahí. Pero ya cuando tú tienes un sistema de pensamiento, eso te permite tener una fe muy fuerte, una fe muy diferente a los de los demás. Y tú no estás caminando conforme a las circunstancias. Tú tienes un sistema de pensamiento que te hace crecer tu fe. Si tu sistema de pensamiento se está fundamentando y basando en una vida espiritual. Entonces, ¿cómo yo puedo iniciar a crear un sistema de pensamiento? Paso número 1. Te voy a dar 3 pasos en este video. Empezamos por el 1. Leyendo todo contenido espiritual que edifique mi propósito. ¿Qué es propósito? El lugar hacia donde voy. Cuando ya tú tienes claro el lugar hacia donde voy, tú tienes que buscar contenido que edifique tu propósito, que te dé luz en el camino para que tú puedas proseguir. Paso número 2. Tienes que buscar o dejar que lleguen a ti personas que estén caminando hacia su propósito, para tú poder observar cosas que ellos hacen que lo llevan hacia su propósito y tú poder implementar tu propio estilo y tu propio sistema de pensamiento. Y paso número 3, tienes que
ir aprendiendo a tener una dirección con tu Creador, con tu Padre Celestial. Porque si no tienes esa dirección, no vas a tener una idea si tus pasos están siendo certeros o de agrado a Él. Tienes que tener un momento de espera y de considerar lo que Él quiere para tu vida, para que tus pasos sean firmes y certeros y traigan bendición y alegría a tu corazón. Espero que esta enseñanza le haya sido de provecho y de utilidad en su vida, en su día a día. Shalom.